Hola. Sí, correcto. Bien, decía que la medicina ha sido capaz a lo largo de los siglos de garantizar a la sociedad que éramos una institución fiable, que los ciudadanos podían confiar en nosotros porque íbamos a tomar decisiones cada vez más ajustadas, que nuestro juicio iba a estar cada vez más ajustado a las necesidades de los ciudadanos. Y para eso hemos puesto en marcha muchas, iniciativas de enorme calado. La primera de ellas fue cuando nació la medicina, hace 2.500 años en Grecia, cuando pasamos de una explicación mitológica de las enfermedades a una explicación racional. Un pensamiento racional que era especulativo, que no estaba basado en ciencia, pero que sí que intentaba introducir razones por las cuales los pacientes enfermaban, que eran distintas a las que se proponían anteriormente, que eran míticas, que eran castigos de los dioses o asuntos que no estaban bajo nuestro control. Esto fue, digamos, la primera gran innovación de la medicina, probablemente el primer proyecto racional de la humanidad fue la medicina, y esto desde luego hizo que desde hace muchos años, miles de años, los médicos tengamos un enorme prestigio, porque fuimos los primeros que introdujimos este factor de racionalidad. Después de 2000 años aproximadamente, en el siglo XVII, gracias a la revolución científica, cambiamos del pensamiento racional especulativo a un pensamiento racional científico, basado en la experimentación y en el pensamiento empírico de Bacon, experimentación, y el pensamiento racionalista de Descartes, separar lo cualitativo de lo cuantitativo, y solamente podíamos conseguir conocimiento objetivo si estaba basado y se podía expresar en lenguaje matemático. Tanto el empirismo de Bacon como el racionalismo de Descartes ponen la base de la moderna ciencia, que es la que hace que Newton exprese sus fórmulas matemáticas para hacer predicciones asombrosas. O sea, podía saber dónde estaban los planetas o cómo funcionaban las masas, los volúmenes, gracias a las predicciones que se pudieron extraer debido a esta nueva metodología experimental y científica, que desde luego tuvo un enorme prestigio y que ha influido sin duda también en la medicina, que se ha convertido también en una práctica basada en la ciencia. Pero también, por ejemplo, la bioética ha sido otro intento de la medicina de adaptarse a las necesidades de la sociedad en este proyecto milenario de servicio a la sociedad, y un sesgo sistemático como era el paternalismo, pues en las últimas décadas se ha compensado con una reflexión ética que tiene que ver con la necesidad de que los médicos, los profesionales sanitarios respetemos los valores de los pacientes, ¿no? Esto también es muy importante, es un proyecto que pretende que la medicina siga respondiendo a las necesidades de la sociedad y que la sociedad pueda seguir confiando en las decisiones que toman los profesionales sanitarios. También pasamos del gremio a las sociedades científicas o a los colegios profesionales. La sociedad también necesitaba que se garantizara que los médicos y los profesionales sanitarios tenían una formación que podía ser acreditada. Y esto también es un intento de que los médicos, los profesionales sanitarios, sigamos cumpliendo con esa alianza, digamos, moral que tenemos con el servicio y con las necesidades de la sociedad. Y también ha sido muy importante cómo se ha relacionado la medicina con las empresas que producen conocimiento y tecnologías. Los médicos no hemos fabricado medicamentos ni tecnologías normalmente, y sobre todo cuando se alcanzó determinada necesidad de producción era imposible que los médicos nos dedicáramos también a eso. ¿Quién lo hacía? Pues lo hacían empresas. Y esto es algo relativamente nuevo en medicina, no tiene más de 2 siglos, cuando empieza la producción industrial de medicamentos y tecnologías. Pero los médicos, los profesionales sanitarios en general, no quiero hablar de médicos, llegamos a un pacto con estas empresas, estas iniciativas privadas, para que ese conocimiento y esos productos, digamos, que respondieran a las necesidades de la sociedad. Y en esto me voy a detener un poquito más, porque esto es un poquito de historia. ¿Cómo se ha relacionado la medicina con las empresas que han producido medicamentos y tecnologías a lo largo de estas últimas décadas, estos 2 últimos siglos, desde principios del siglo XIX? Pues veréis, la medicina siempre ha considerado que la ciencia médica es una república, un bien común. El conocimiento siempre ha sido considerado por los médicos, cuando digo médicos digo profesionales sanitarios, por los médicos ha sido considerado un bien común y por tanto algo que no podía ser susceptible de ganancia económica. Esto empieza ya en el siglo XIX, cuando empieza a haber empresas que fabrican medicamentos. La relación de esas empresas con los médicos estaba basada en los valores profesionales. Fijaos, el Código Ético Americano de 1847 prohibía expresamente que los médicos utilizaran medicamentos bajo patente. Ya existían patentes que protegían la propiedad intelectual de los productos. Pero el Código Médico decía que eso no podía ser utilizado por los médicos porque había riesgo de ignorancia dañina y de avaricia fraudulenta. Una empresa que patenta esconde
el producto que tiene, pues un secreto, y lo explota de manera monopolística. Y por tanto eso, decía en el Código Médico americano, puede ser utilizado solo para ganar dinero y puede perjudicar a los enfermos. Eso no es ético que lo utilicen los médicos. Los médicos no podían utilizar medicamentos bajo patente y utilizaban otros medicamentos no patentados. De hecho, estas empresas eran consideradas quackery, eran las empresas que producían los linimentos, los crecepelos, esos que vemos en las películas del oeste, las sustancias que tenían normalmente nombres de médicos, no sé, no se me ocurre ahora ninguno, pero que estaban bajo patente y que no podían ser utilizadas por los médicos. ¿Qué sustancias utilizaban los médicos? Las que producían las empresas éticas. Se llamaban a sí mismas éticas porque no patentaban los medicamentos, precisamente porque respondían a los valores de los profesionales. Y empresas como Park and Davis, antes aquí está Skip, Procter & Gamble, son empresas farmacéuticas que a mediados del siglo XIX producían medicamentos no bajo patente, porque no se permitía, los médicos no permitían que se patentaran los medicamentos. ¿Cómo se introducían los medicamentos en el mercado? Bueno, pues se introducían después de que los médicos los probaran. Los médicos probaban los nuevos medicamentos y si eran efectivos y los médicos tenían una buena crítica, entonces ya se producían de manera más industrial. Hasta tal punto que el primer premio Nobel, Behring, es un científico alemán y que produjo la toxina antidiftérica, le dieron el primer premio Nobel de Medicina en el JAMA, en una revista médica, como saben ustedes, muy prestigiosa. El editorial que hizo fue: nos alegramos de que haya un premio Nobel de Medicina, pero nos entristece que se lo hayan dado a un profesional que ha patentado un medicamento y que por tanto lo que busca es la ganancia personal. Estamos hablando de principios del siglo XX. Primer premio Nobel, toxina antidiftérica. El médico alemán patenta esa toxina y el JAMA dice que es indigno que un médico patente un medicamento para para ganancia personal. Banting, que desarrolló la insulina, cede la patente de la insulina a la Universidad de Toronto porque no se podía explotar, digamos, en términos individuales, y Jonas Salk desarrolla la vacuna de la polio y cede también la patente, no patenta el producto y deja de ganar pues millones y millones de dólares que podía haber ganado. Bueno, este es el primer paradigma en el cual se relaciona la medicina con la producción de medicamentos y tecnologías. Es un paradigma basado en valores profesionales, que era lo que predominaba. Esto empieza a cambiar a principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque se desarrolla la experimentación, tenemos técnicas de experimentación y empieza a haber críticos que dicen, miren, no puede ser que sean los médicos, solo la experiencia de los médicos los que determinen si un medicamento es útil o no, porque ya tenemos algunos procedimientos experimentales que nos ayudan a tomar decisiones que son un poquito más democráticas, decían aquí, democracia científica. Y empezó a haber una crítica que fueran los médicos en exclusiva quienes tomaran las decisiones sobre qué productos eran mejores o peores. Y hay un cambio cualitativo cuando se crea la FDA. La FDA es la primera agencia reguladora. La norteamericana se crea en 1904 porque hay una epidemia de tétanos producida por una contaminación de un lote de toxina antidiftérica. Esto supone un escándalo y la sociedad americana se pregunta si se está garantizando que la fabricación de estos productos es adecuada. Y se crea la FDA precisamente para garantizar que el contenido, que los productos tienen unos procedimientos de fabricación adecuados. Esa es la única función de la FDA inicialmente, pero esto sí que supone un cambio cualitativo en la relación entre conocimiento, productos y también la administración. En 1904 estamos hablando que se crea la FDA. Y de alguna manera esto, el último hito en este nuevo paradigma que ahora veremos, es cuando la administración Kennedy, la ley Kefauver-Harris, pone en marcha, después del escándalo de la talidomida, donde se vio que los médicos no habían sido capaces de prever los problemas de seguridad que tenía la talidomida con las mujeres embarazadas, la exposición fetal, decidieron que la FDA no solo se encargara de garantizar que el producto era adecuado, sino también que era efectivo y que era seguro. Y se introduce el ensayo clínico como un procedimiento para evaluar los medicamentos antes de que estén en el mercado. Este es el segundo paradigma. Como ven ustedes, siguen preponderando los valores profesionales, pero se introducen otros factores en esta relación con la sociedad, con las industrias, que son factores científicos y regulatorios. Esto es nuevo. Y esto también empieza a cambiar. Y esto cambia porque nos dirige al paradigma en el cual nos encontramos ahora, y por eso es tan importante. Miren, en la Segunda Guerra Mundial se produjo una revolución científica. Se hizo la bomba atómica. Esto, como saben ustedes,
no es nada de lo que nos tengamos que sentir muy orgullosos. Pero es verdad que la estrategia que se utilizó en Estados Unidos para poder desarrollar la bomba atómica, que como saben fue competitiva con los alemanes y por tanto había necesidad casi vital de producir la bomba atómica antes que los alemanes, generó el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan fue un salto cualitativo en la producción de ciencia. Hasta entonces había un modelo que era la Small Science. Es la ciencia clásica donde vemos a un investigador en un laboratorio solitario haciendo experimentos para conseguir conocimiento. Por primera vez, con la Big Science, con el proyecto Manhattan, la ciencia deja de ser solo una cuestión de los científicos, porque se ven que cuando hay ciencia y hay tecnólogos, hay infraestructuras, hay gestión de la investigación, se consiguen los objetivos de manera más ambiciosa. Y esto es algo nuevo, nunca antes había pasado. Y desde luego la bomba atómica, la fabricación y el éxito que tuvo el proyecto Manhattan influyó mucho en lo que está pasando ahora con la investigación. Y ahora verán ustedes por qué. Cuando acabó la guerra, Vannevar Bush, que era el ingeniero jefe del proyecto Manhattan, recibió un encargo del presidente Roosevelt. El presidente Roosevelt le dijo, ¿qué hacemos con esto, con el proyecto Manhattan, que tantos beneficios ha traído? No solamente por la bomba atómica, sino porque además trajo un avance muy importante en términos de investigación en física y también en biología, en muchos aspectos. Bueno, Vannevar Bush hizo un librito, escribió un librito que se llama La ciencia, la última frontera, que es enormemente importante para entender qué está pasando hoy en día con la ciencia. Por primera vez, Vannevar Bush expuso un modelo que se llama modelo lineal de la ciencia y el progreso social. Por primera vez, un ingeniero dice, si investigamos, las sociedades van a progresar. Esto es una novedad absoluta. Esto nadie lo había dicho antes. De hecho, en su librito, este párrafo es muy comentado, muy citado, habla el pleno empleo y el progreso de una sociedad no se logra sin empresas competitivas. Estas no son competitivas y no son capaces de fabricar y vender productos nuevos y baratos. Las innovaciones comerciales e industriales solo surgirán si hay desarrollos tecnológicos y avances científicos y, por tanto, la investigación científica es la base del progreso empresarial y del pleno empleo, al igual que lo es de la salud y de la defensa de la nación. Este es el modelo lineal de ciencia y progreso social. Nadie antes había dicho esto. Y lo que esto supone es que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, basa su hegemonía, entre otras cosas, en la inversión científica. El gobierno norteamericano decide hacer una gigantesca inversión en investigación. ¿Por qué creen en este modelo? Creen que es la base del desarrollo industrial de la nación y del poder económico y también militar de Estados Unidos. Y hay, pues, como 4 décadas después de cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, donde se produce lo que se llama la Big Science, donde los presupuestos gubernamentales son los que dominan, gestionan, modulan, ponen los objetivos para la investigación. Y viene del proyecto Manhattan. Bueno, esto sufre una crisis a finales de los años 70 por diversos motivos. Una crítica al control militar, por ejemplo, de la investigación en Estados Unidos, y los gobiernos americanos dejan de invertir en investigación. Y después de esa crisis, a principios de los años 80, surge un derivado de la Big Science, que es la revolución tecnocientífica. Así lo llama Echevarría, que es un filósofo de la ciencia, que habla de una auténtica revolución científica que ocurrió en los años 80 porque cambió radicalmente la ciencia. La Big Science había sido un gran cambio, pero la revolución tecnocientífica es otro cambio todavía más importante. Y esto es el contexto en el cual estamos ahora. Nosotros ahora estamos gestionando conocimiento que es producto de la revolución tecnocientífica. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que se asume que no deben ser los presupuestos gubernamentales los que lideren la investigación. Tienen que ser los privados. Tiene que ser interés privado el que gestione, genere y ponga en marcha la innovación en ciencia en general. Se introducen los valores del capitalismo en el núcleo mismo de la actividad científico-técnica y esto cambia los objetivos de la ciencia, los modos como se organiza la ciencia y los criterios de valoración de los resultados. Hablamos de principios de los años 80. Es una revolución científica en términos epistemológicos, dice Javier Echevarría. Y este es el tercer contrato social. Fíjense que hemos pasado de un contrato social donde preponderaban los valores profesionales, esto en 200 años, menos de 200 años, a un contrato social donde preponderan los valores científicos y regulatorios, a un contrato social donde lo que preponderan son los valores empresariales y económicos. ¿Pero por qué? Porque pensábamos que era un buen instrumento para generar conocimiento, pensábamos que el mercado nos iba a ayudar a que las empresas en su competencia produjeran más innovación y mejor innovación. Pensábamos que era una buena idea en la década de los 80. No tengo ninguna duda de que había buena intención. En todo caso, fíjense que hasta los 80 la medicina ha puesto en marcha estrategias para garantizar que sigue siendo una institución con credibilidad. El razonamiento clínico de los griegos,
la ciencia de la revolución científica del siglo XVII, la regulación de mediados del siglo XX, la ética, la reflexión bioética, las instituciones profesionales que acreditan que los médicos estén bien formados y el mercado, como un instrumento que los médicos aceptamos. Después de 200 años donde nos hayamos negado a que esto estuviera en nuestra cultura, aceptamos que puede ayudar a que la sociedad tenga mejores medicamentos, más medicamentos y mejor tecnología que pueda ayudar a los ciudadanos. Pero han pasado 40 años de puesta en marcha de este experimento y yo creo que es momento de que hagamos balance. ¿Qué ha pasado con esto? Con una situación que desde luego tenía buenas intenciones. Bien, pues veamos. Después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que este paradigma, que por supuesto no hay un año, no hay saltos que son radicales, son saltos que son poquito a poco, había razones para el optimismo. Parecía que la cosa no iba mal. Fíjense que después de la Segunda Guerra Mundial se produce la edad de oro de la biomedicina, con descubrimientos que cambian radicalmente el curso de muchas enfermedades, desde los antibióticos, corticoides, inmunosupresores, los primeros quimioterápicos, antipsicóticos, medicamentos, tecnologías que cambian radicalmente el curso de muchas enfermedades. Había razones para ser optimista y además por primera vez esas innovaciones son accesibles de manera mayoritaria, porque se ponen en marcha sistemas públicos de salud que hacen que esos instrumentos, esas innovaciones puedan llegar a muchos enfermos. Y además, pues como saben ustedes, hay cambios importantes en muchos indicadores que tienen que ver con la esperanza de vida y también con la mortalidad infantil, por ejemplo. Todo culmina, digamos que la ilustración médica culmina pues a finales del siglo 80, de los años 80 con la medicina basada en la evidencia, que parecía como el gran paradigma que nos iba a permitir integrar el conocimiento de la experiencia de los médicos, nos iba a permitir integrar los valores de los enfermos y nos iba a permitir integrar la mejor evidencia científica que pudiéramos extraer de este asunto, ¿no? Se generan una serie de cambios macroeconómicos para poner en marcha esta revolución tecnocientífica. La creación de la Organización Mundial del Comercio, la creación de la ICH, la International Conference of Harmonization, la ley Bayh-Dole, por ejemplo, que permite que laboratorios académicos puedan vender la patente aunque hayan sido financiados por presupuestos públicos, introduce el mercado también en las instituciones sin ánimo de lucro, y lo introduce también a través de esta posibilidad de vender las patentes, o el Tratado ALPIC de protección de la propiedad intelectual, que regula de manera mundial por primera vez que los medicamentos son un producto comercial, un producto de consumo, como es una aspiradora o como es un teléfono móvil, y su patente está protegida en todo el mundo. Bien, esta revolución tecnocientífica pone un marco nuevo de generación de conocimiento, donde la iniciativa privada, como decía antes, es preponderante, donde hay una innovación encerrado, antes era más cooperativa, donde hay retornos basados en el monopolio, porque hay que vender los medicamentos en esos 15 años donde hay un monopolio de venta para que las empresas tengan retornos, donde es muy importante el marketing por primera vez. Ya no es la experiencia de los médicos que lentamente van introduciendo medicamentos, sino que ya, como hay pocos años para poder obtener retornos, pues el marketing cobra una importancia inusual, inaudita. Y desde luego la necesidad de retornos en el corto plazo, porque las empresas legítimamente quieren ganar dinero, tienen accionistas, tienen personas que no son médicos y que lo que quieren es tener beneficios, ¿no? Bueno, todo esto, que como digo, inicialmente tenía muy buenas intenciones, después de 40 años tenemos que empezar a hacer algún tipo de... Desde muy pronto empieza a haber un ruido de fondo. Por ejemplo, yo llamo ruido de fondo a este editorial de 1980. Rellman es un mítico editor del New England. Escribe una editorial que se llama El nuevo complejo médico industrial. Y Rellman se empieza a dar cuenta de que introducir intereses privados dentro de la medicina hace que la confianza en los médicos pueda empezar a ser puesta en duda por la ciudadanía. Él dice que cualquier forma de asociación económica entre los médicos y este complejo médico-industrial puede ir contra la confianza pública en la profesión médica, porque los ciudadanos pueden empezar a dudar si los médicos están tomando decisiones en su propio beneficio o en beneficio de las empresas para las que trabajan, que tienen legítimo interés en ganar dinero, o en interés de los ciudadanos. Hablamos de 1980. Rellman, en todo caso, pensaba que eran los médicos quienes podían controlar esto. Decía, el juicio informado de médicos que trabajan genuinamente en interés de los pacientes será suficiente para que estos intereses económicos no influyan en las decisiones. Era optimista, obviamente, ¿no? Este ruido de fondo sigue con una editorial, por ejemplo, como este de 1994, el escándalo de la pobre investigación médica, ¿no? Altman dice,
necesitamos menos investigación, mejor investigación de investigación llevada a cabo por razones adecuadas. Es decir, el sistema tecnocientífico empieza a generar mucho conocimiento, pero en opinión de Altman no necesitamos tanto conocimiento, necesitamos buen conocimiento. Y necesitamos un conocimiento además que vaya a favor de los intereses de los ciudadanos, no de los intereses económicos. Esta es una editorial de 1994, es el ruido que se empieza a generar. Parece que hay cosas que empiezan a chirriar, ¿no? Otro ruido de fondo importantísimo, a finales de los años 90, principios del año 2000, el 90% de los pacientes con VIH estaban en África y en el sudeste asiático. 90%. Fíjense, estos son países que tienen un acceso a la triple terapia. A finales del año 2003, África y sudeste asiático, menos del 10% de la población tenía acceso a medicamentos que le salvaban la vida. Era la triple terapia antirretroviral, que ya estaba accesible en los ciudadanos de los países occidentales, Norteamérica, Europa, Australia, pero que no estaba accesible para los enfermos que mayoritariamente tenían la enfermedad en países empobrecidos. Claro, esto es un ruido de fondo muy importante, ¿no? Porque cuando preguntaban a los ejecutivos decían que ellos estaban para vender medicamentos a los países que pudieran pagarlo, que no era un problema suyo, que hubiera países que no pudieran pagarlo y que hubiera personas muriendo. Desde el punto de vista de la rentabilidad económica esto tiene sentido, ¿no? Pero fíjense en Sudáfrica cómo la expectativa de vida baja a menos de 40 años casi, en muy pocos años, década de los 90, sencillamente porque teniendo un 25% de prevalencia de SIDA, estaban muriendo como chinches. A Sudáfrica se le ocurre ir contra las multinacionales e impugna la ley de patentes mundial y decide introducir medicamentos genéricos para poder tratar un problema de salud pública. Y 31 multinacionales denuncian al gobierno africano, apoyados por Estados Unidos, para que no puedan hacer esto. En todo caso, esto lo que produce es una tremenda oleada de simpatía por Sudáfrica. Es un problema que no había sido detectado por los activistas mundiales. En Seattle se produce lo que se llama la batalla de Seattle, y después de una serie de modificaciones de la propia Organización Mundial del Comercio, los medicamentos antirretrovirales bajan de $12.000 a menos de $100, con lo cual pues parece que no era un problema especialmente importante o significativo la posibilidad de bajar el precio, porque la fabricación de estos medicamentos es realmente barata, y el problema es que se estaban aplicando pues unos costos que eran excesivos, pero que estaban causando muertes. Este documental, que fue premiado en Sundance, relata muy bien cómo murieron 8 millones de africanos en la década de los 90, a principios del año 2000. 8 millones de personas murieron cuando existían medicamentos que podían salvarles la vida y que no podían utilizar sencillamente porque no podían pagarlos, porque las reglas comerciales que todos habíamos aceptado, en este paradigma de que íbamos a tener más investigación y mejores medicamentos, estaban haciendo que no tuvieran acceso a estos medicamentos. Bien, el ruido de fondo continúa en los años 2000. Por cierto, si ustedes me quieren parar, me pueden parar en cualquier momento, ¿eh? Yo tengo la sensación de que estoy aburriendo soberanamente. Así que cualquier duda, ustedes me cortan y la podemos comentar. Al final tendremos también un ratito para comentar algunas cosas. Fíjense que este ruido de fondo se hace ensordecedor cuando en el 2009 en el Lancet, Ian Chalmers y Paul Glasziou, que son dos de los padres de la medicina basada en la evidencia, dos de los padres fundadores, publican un artículo donde dicen que el 85% de todos los recursos que estamos dedicando a investigación están siendo desperdiciados por motivos evitables. Por ejemplo, dicen, hay unos motivos que tienen que ver con la relevancia de la investigación para los pacientes. Investigamos en temas que no son importantes para los pacientes. Ponen alguna referencia, como por ejemplo la artrosis de rodilla. ¿Qué quieren los médicos saber, o los profesionales sanitarios, los fisioterapeutas, saber de la artrosis de rodilla? Bueno, pues cómo van las técnicas de fisioterapia o qué tecnologías necesitamos para operar, etcétera, ¿no? ¿Y en qué se está investigando? En medicamentos. Pero esto no les importaba tanto a los pacientes. Pero es en lo que se investiga, porque esto es donde se pueden vender medicamentos, ¿no? Este es un motivo de desperdicio, pero también hay un motivo que tiene que ver con los diseños y con la metodología apropiada. Investigamos sin necesidad. No se hacen revisiones sistemáticas antes de plantear investigación. Esto es muy importante porque hacemos investigación redundante cuando ya hay una pregunta que se ha respondido. Pero además, la mitad de los ensayos clínicos pueden estar gravemente sesgados desde el punto de vista metodológico. Otra gran causa de desperdicio es que no se publica la investigación. La investigación es privada. Es propiedad de una empresa que decide qué hace con eso. El conocimiento no es público, aunque sí que se utilizan pacientes que generosamente participan en los ensayos clínicos. Pero curiosamente ese altruismo de los ciudadanos y de los pacientes para participar en la investigación no se refleja en la pertenencia, porque el conocimiento generado no es de los ciudadanos, es de la empresa que ha pagado el experimento. Y como saben ustedes, las empresas deciden no publicar los resultados negativos. Si un experimento da un resultado que no me interesa comercialmente, ¿qué hago?
no lo publico. Claro, esto es un problema porque la mitad de los ensayos clínicos no se publican nunca y esto sobrevalora extraordinariamente lo que tenemos a nuestro alcance. La investigación mayoritariamente que tenemos a nuestro alcance es positiva, con lo cual es muy fácil que sobrevaloremos la efectividad de los medicamentos y las tecnologías, sencillamente porque los resultados negativos de los experimentos no se publican. Y la otra gran causa es que cuando se publican con graves sesgos. Se publican con información que no es suficiente, se publican cambiando los protocolos de investigación, lo que se llama cambios ad hoc. El protocolo de investigación quería conseguir unos objetivos, pero como no consigue esos objetivos, al final lo que se cuenta son los objetivos que se consiguen. Esto es un sesgo metodológico muy grave. O la mayoría de los ensayos clínicos, cuando se publicitan, no se publicitan de una manera contextualizada. Es decir, en el artículo científico no se dice realmente la relevancia de ese nuevo medicamento, no se contextualiza en lo que ya tenemos, sino que sencillamente es un instrumento de publicidad del medicamento. Esto hace que esa investigación sea inútil y en muchos casos contraproducente. Fíjense que cuando intentamos replicar los experimentos en los que se basa nuestra práctica actual, cuando intentamos replicar, la replicabilidad, la reproducibilidad de los experimentos es un sistema de control de calidad de la investigación muy importante. Es decir, un experimento que ha salido positivo en unas condiciones, en las mismas condiciones tiene que volver a salir positivo. Porque si no sale positivo las dos veces es que hay algún sesgo desconocido o conocido. Bien, cuando intentamos replicar las investigaciones biomédicas, clínicas, el 40% de ellas son revocadas. El 40% de lo que hacemos, cuando vemos si podemos reproducir el experimento en lo que está basado, no se puede reproducir. Y tenemos que concluir que ese experimento estaba mal hecho. 40% de lo que estamos haciendo actualmente. Pero con la investigación preclínica también, no solamente con la investigación clínica. La mitad de los experimentos no son reproducibles. En Estados Unidos se está dilapidando 28.000 millones de dólares todos los años en investigación no reproducible, preclínica, por varios motivos, ¿no? Cuando vemos si este sistema tecnocientífico realmente nos ha aportado lo que queríamos, que eran más medicamentos y mejores medicamentos, porque a lo mejor, insisto, era una buena idea, y hacemos una evaluación más o menos equilibrada, como la que hace la revista Prescrire, una revista francesa que es un boletín farmacoterapéutico independiente muy prestigioso porque no tiene influencia ni económica de los estados ni tampoco de las empresas. Ellos dicen que solamente 1 de cada 15 medicamentos introducidos en el mercado en los últimos 40 años, son estos negritos más oscuritos, tienen valor sobre lo que había anteriormente. La mayoría de ellos, en esta columna, son azul clarito, son Me Too, son medicamentos semejantes a los anteriores, que se venden como innovaciones, pero que son simplemente novedades, que nos cobran a precio de oro, lógicamente. 1 de cada 15, y cada vez hay medicamentos que pueden hacer daño. Ustedes dirán, bueno, pues ya los médicos serán capaces de decir, oye, cuando llegan al mercado, los médicos decidirán correctamente qué medicamento es bueno y cuál no. ¿No? Esta es un poco la creencia, bueno, que lleguen al mercado, pero los profesionales sabrán diferenciar. Pero esto no está sucediendo. Cuando se ve que utilizan los médicos masivamente, son medicamentos Me Too. Estos en Canadá son los que cuestan más y los que más se utilizan. No parece que los médicos estemos siendo capaces de filtrar la buena investigación de la investigación que no aporta ningún valor, ¿no? De hecho, en España, fíjense, medicamentos con aportación y sin aportación son introducidos a la misma velocidad. En el primer año no hay ninguna diferencia, entran igual. Los ponemos con la misma velocidad. Como decía, los médicos, los profesionales en general, sobrevaloramos extraordinariamente por todos estos motivos la efectividad de lo que hacemos, no solamente con los medicamentos, también con las intervenciones de screening o cualquier otra intervención. Este es un artículo también del JAMA reciente, del 2017, donde concluyen que efectivamente los médicos estamos sobrevalorando muchísimo lo que hacemos. Y además tiene mucho que ver con en dónde invierte la industria en publicidad. Sabemos que medicamentos que no tienen ninguna ganancia terapéutica son los donde más se gasta en publicidad y al final son los más utilizados. Es decir, que hay una correlación entre publicidad, inversión en publicidad y utilización de medicamentos. Esto va en contra completamente de la idea de que los médicos vamos a ser capaces de filtrar, de que una vez que estén en el mercado los medicamentos van a utilizarse adecuadamente porque los médicos sabremos diferenciar. No sabemos. No sabemos. Bueno, esta es la ley de balance de riesgo-beneficio que dice que un medicamento tendrá más posibilidades de hacer daño a la salud pública cuanto más inversión en publicidad exista. Y estos investigadores pues ponen una serie de estrategias que utiliza la industria para vender estos medicamentos. Bien, estamos ante una crisis importante del modelo tecnocientífico que pensábamos que iba a ser positivo, pero yo creo que después de 40 años tendremos que hacer balance, tenemos la obligación de hacer balance.
Las soluciones no son fáciles, pero cada vez hay más literatura que desde luego pone en evidencia que esto está pasando, que no son ocurrencias, que no son ideas bueno, pues extrañas, ¿no? De gente extraña. No, yo creo que esto ya es una evidencia, es un debate que está todos los días en los editoriales de las revistas más importantes del mundo, que tiene mucho que ver con cómo gastamos los recursos públicos, dónde los dirigimos. Porque en España donde más gastamos es en sanidad, lógicamente. Y si estamos desperdiciando el dinero, podemos dedicar a otra cosa, a educación o a luchar contra la contaminación o contra el paro, que también produce salud, ¿no? Es decir, que el tema es muy relevante, no solo en términos médicos, sino también en términos sociales y políticos. El ruido de fondo ya parece que es algo más que un murmullo, ¿no? Parece que tenemos un problemón. Y para saber cómo poner soluciones tendremos que saber analizar un poquito más pormenorizadamente cuáles son las causas de esta crisis en el contrato social que la medicina estableció para generar conocimiento, ¿no? Y además tienen que saber que este problema no es solo de la medicina. Este modelo ha fracasado en otros ámbitos del conocimiento. Esto es The Economist, nada sospechoso de ser izquierdista. Y que en su portada decía la ciencia no va bien. La ciencia no está siendo tan sólida como pensábamos. Nature, no. La ciudadanía sigue confiando en la ciencia, pero ¿tiene razones para confiar en la ciencia? No. No, la cosa no va bien. En el país, epidemia de estudios inservibles. Los investigadores que están viendo esto con perspectiva, y la perspectiva no es nada fácil de adquirir, hablan de que hay una crisis generalizada en el gobierno epistémico de la ciencia y que algo tendremos que hacer. Veréis, yo he intentado sistematizar y voy a acabar en 5 minutos. Sistematizar qué es lo que va mal, por qué va mal y qué podríamos hacer. Lógicamente no hay ninguna solución mágica, no esperen ustedes la fórmula mágica, pero sí que todos podemos hacer algo. De luego una institución educativa puede hacer mucho, muchísimo, aunque sea solamente introduciendo factores de pensamiento crítico, de saber que esta es la complejidad y que vayamos con mucho escepticismo ante toda esta marabunta, digamos, de conocimiento que nos está invadiendo. Miren, el primer problema tiene que ver con que la ciencia está hecha por científicos hoy en día. Antes los médicos eran investigadores también. Por tanto, los médicos introducían factores que tenían que ver con los intereses de los enfermos. No se dedicaban profesionalmente a la investigación. Hoy en día hay profesionales, investigadores, y además eso pensamos que es buena idea. El problema es que esto genera una selección natural de mala ciencia. ¿Por qué? Porque el ambiente competitivo que rodea la investigación, la necesidad de publicar, la evidencia de que se publican los resultados positivos y que los negativos las revistas no los quieren, hace que los investigadores, los profesionales, acaben teniendo muchos motivos para hacer investigación distorsionada, sesgada o contada de manera demasiado espectacular. Esto tiene que ver con que hay incentivos perversos, métricas contraproducentes para evaluar la productividad científica y distorsiones en la extracción de datos que tienen que ver con el propio entramado científico, de los profesionales, de los investigadores. Esto es un problema que son razones científicas, un problema científico que tendremos que ver cómo podemos mejorarlo. Hay otro problema que tiene que ver con lo que hemos hablado antes. Hemos convertido el conocimiento en una commodity, en un producto de consumo. Y eso hace que, si el mercado es quien regula la productividad científica, tenemos un problema, porque la producción científica es una obra artesanal. Todos los que hayan investigado saben que es un procedimiento extraordinariamente complejo, cuidadoso, donde se pueden introducir sesgos fácilmente, y cuando hay un financiador que te pone un límite de tiempo y un límite de financiación, eso va a redundar en que la investigación sea de peor calidad. Es inevitable. Por tanto, el mercado mejora la productividad, pero no mejora la calidad de la investigación. Goche habla, un libro que, por cierto, prologó el doctor Laporte, que está aquí, habla de que el mercado no responde a las necesidades. La ciencia que produce el mercado no está respondiendo a las necesidades de los pacientes y que el imperativo económico de los beneficios no está produciendo los beneficios sociales que prometían los defensores del libre mercado en la década de los 80. No está funcionando el experimento que hemos puesto en marcha. Porque además esto está afectando a los reguladores, a la administración, que tiene que ser garante de que ese conocimiento que llega a la ciudadanía sea seguro y sea efectivo. Como sabemos, este es un libro que repasa los 30 últimos años de regulación de la FDA y de la EMA y cómo hay una regulación insana que esté haciendo que el conocimiento, los productos que llegan al mercado no sean seguros, ¿no? Bien. Por tanto, hay unas razones regulatorias para este fracaso relativo de este contrato social entre la biomedicina y la sociedad para producir conocimiento. Y hay otras causas que tienen que ver con toda la cadena del conocimiento, que es extraordinariamente frágil. Es
Esta es una revista del European Journal of Clinical Investigation. En el 2013 analizan cómo los intereses comerciales influyen en toda la cadena de conocimiento, desde la producción de los ensayos clínicos, la difusión del conocimiento, las guías de práctica clínica, las sociedades científicas, la formación, claro que está influida la formación universitaria por los intereses comerciales, y la aplicación del conocimiento. En toda esa cadena del conocimiento los intereses pueden influir de una manera concreta. No voy a entrar en los detalles, yo les voy a dejar la presentación para que puedan entrar ustedes en las referencias, pero hay muchísimas evidencias de cómo esto sucede en toda la cadena del conocimiento. Este es un artículo de Richard Smith que hablaba de que las revistas científicas se han convertido en instrumento de marketing de la industria, ¿no? Y este es un artículo de Arnold Rellman. ¿Se acuerdan ustedes? El editor del New England, que en 1980 denunciaba el complejo médico industrial. 20 años más tarde, en 1999, junto con Pellegrino, que los bioticistas conocerán porque es un filósofo de la medicina muy importante norteamericano, escribe sobre las sociedades científicas y dice: la influencia dominante en las asociaciones profesionales es económica y la tensión entre el interés propio y principios éticos es mayor que nunca. Hablamos principios de los años 2000. Denuncian que las sociedades científicas solo responden ya a sus propios intereses económicos y de sus afiliados, no al interés de la sociedad. Esto no ha hecho más que empeorar en las últimas décadas. Porque es un motivo de escándalo cuando en España sabemos que Coca-Cola subvenciona a las sociedades científicas que tienen que velar por la obesidad infantil, por ejemplo. Supongo que en Argentina también. O cuando la Asociación de Pediatría patrocina productos que claramente son insanos para los niños. Los papás compran estos productos porque viene la Sociedad Española de Pediatría ahí, porque piensan que son mejores productos. La Sociedad Española de Alimentación patrocina el bollicao. Probablemente no hay ningún alimento más insano. No sé si aquí se llaman bollicaos. Igual aquí se llaman de otra manera. O el donut. Aquí existen los donuts, ¿no? Los donuts están patrocinados por la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Esto es un motivo de escándalo. Bueno, las sociedades científicas son las principales productoras de guías de práctica clínica. Lo que sabemos es que, lógicamente, la industria tiene muchos intereses. Fíjense, guías de práctica clínica de antidiabéticos y polipemiantes, 82.000 millones de dólares al año. ¿Qué interés no tendrá la industria farmacéutica de posicionar a sus expertos en los paneles que producen las guías de práctica clínica? Pues, obviamente, es imposible vencer este poder. Y, finalmente, esto hace que las guías de práctica clínica, a pesar de todos los intentos de que sean creíbles, el 50% de las guías de práctica clínica tienen problemas importantes con la evidencia primaria que utilizan. Y en el momento de la aplicación, y con esto voy a acabar ya porque creo, no sé cuánto tiempo llevo, no lo he contado. 40 minutos, acabo en 5 minutos. Intentaré no mentir como antes. Bueno, pues otro problema es el momento de aplicación del conocimiento. Cuando los médicos tomamos decisiones y hemos tenido una comida con un representante, por supuesto negamos que esa comida pueda influir lo más mínimo en la decisión que tomamos. Esto es así porque los médicos, los profesionales sanitarios en general, estamos todo el día haciendo juicios de valor y tomando decisiones morales y éticas con los pacientes, y a fe que lo hacemos. Lógicamente es muy difícil para personas profesionales que están gestionando esa complejidad ética todos los días y que lo hacen razonablemente bien, como hemos visto, que en temas de interés económico no lo estemos haciendo bien. Nosotros negamos que nos influya esto. De hecho, hay un experimento muy interesante cuando le preguntaron a los médicos de este grupo: ¿usted cree que a usted está influyendo el irse a comer con un laboratorio o que le paguen un congreso? El 61% decían: no, no me influye nada en absoluto. Pero cuando le preguntaban: ¿usted piensa que le influye a su compañero? Ah, no, a mi compañero sí. 51%. Esto provoca risa porque es absolutamente increíble, ¿no?, que tengamos ese escotoma a la hora de valorar lo que nos está pasando, porque lamentablemente, bueno, esta disonancia cognitiva, por supuesto, la solucionamos de muchas maneras, pero lamentablemente la evidencia agregada es que sí nos influye, que es un motivo de sesgo sistemático, involuntario la mayoría de las veces, pero nos influye. Esto es una evidencia acumulada, son revisiones sistemáticas que ustedes tienen ahí las referencias, que no voy a entrar en ellas, pero no solamente influye en que pongamos medicamentos más caros, sino que pongamos más medicamentos. Es un artículo muy reciente donde también se demuestra eso, ¿no? Es decir que, claro que influye, y en España, lamentablemente, le traigo los datos, no conozco datos argentinos, pero sospecho que no serán muy diferentes. El 90% de los médicos tienen relaciones habituales con la industria farmacéutica, regalitos, congresos, cursos, comidas. Lo que sabemos es que ahora sabemos que en España los médicos cobran más dinero cada año de la industria que los alemanes, británicos y suizos juntos. En España tenemos un problema. Tenemos un problema. Bueno, pues
Esta es la tercera razón, son razones institucionales, porque en toda esta cadena del conocimiento que hay, instituciones, está la universidad, están las sociedades científicas, están las sociedades de investigadores, están las academias, los laboratorios sin ánimo de lucro, y no estamos haciendo esto bien. No estamos consiguiendo poner un sistema de gobierno que garantice que lo que hacemos realmente responda a las necesidades de la sociedad. Bueno, estamos ante lo que llamo una deriva institucional. No hay que empeñarse en buscar malos. Yo siempre digo esto. Sería fácil acusar a la industria farmacéutica de ser los malos de la película. Y en muchas cosas, lamentablemente, lo son. Pero no es la mayoría. La industria hace su trabajo. Y lo hace de manera virtuosa, además, porque busca beneficios. El problema es que su búsqueda de beneficios, cuando es tan hegemónica, produce daño en una institución distinta que tiene otros objetivos, que no son económicos. Es el beneficio de la sociedad, la salud pública. Y esto es una deriva institucional. Y, por tanto, es un problema más difícil de identificar. Porque si fuera solo un problema de corrupción, pues tenemos las leyes. Pero esto no se soluciona con leyes. Como ustedes ven, la mayoría de las cosas que hace la industria no son ilegales. Ni se puede decir que sean ilegales. Es muy complicado eso. Por lo tanto, la búsqueda de corrupción es una mala estrategia. Pero, sin duda, esto supone una ruptura en esa alianza. Fíjense que he empezado diciéndoles, llevamos 2.500 años en una estrategia de generar confianza con la sociedad. Y por primera vez estamos fallando. Es que llevamos 40 años en un modelo que está fallando. Claro, ustedes dicen, ¿y por qué no estamos siendo capaces de enfrentarnos? Yo creo que es porque tenemos un desarme político. Es muy difícil que los médicos podamos decir, estoy en contra de la industria privada. O estoy en contra de la organización que me impone unos incentivos. Me hace ganar más dinero si pongo menos medicamentos. Esto pasa en algunos sistemas de salud en España. Eso es acusado de sesgo ideológico. Usted está contra la empresa privada, usted es un rojo, es un comunista o es algo así. Esto es un discurso complicado. Por eso tenemos que buscar una narrativa que no es política. ¿Cuál es nuestra narrativa? Profesional. No hay otra narrativa para poder enfrentarnos a esto. Porque además esto no es un problema solo profesional, por supuesto, como he dicho, es político, pero desde luego tendrá que haber unas iniciativas profesionales que pongan coto a esto, que equilibren los intereses que son legítimos. No se trata de ir contra la industria o ir contra las organizaciones, se trata de decir que solo los profesionales pueden gestionar esta complejidad y comprometerse con la sociedad para que la medicina siga siendo un instrumento de generación de bienestar y de equidad. Y esto es así. Y no podemos mirar a otro lado. Y en esto hay muchos responsables. Cuidado, se están haciendo cosas, ¿eh? Yo les dejo aquí algunas iniciativas a modo de ejemplo para mejorar el gobierno científico, institucional y regulatorio. Se hacen cosas, pero yo creo que no están siendo suficientes. Y desde luego no hay un convencimiento profesional generalizado de que tenemos un problema. Y o empezamos por ahí o seguiremos en una situación que desde luego está en la que estamos muy cómodos. Muy cómodos. Voy a terminar. Es la tercera lógica, ¿no? La lógica profesional entre el mercado y la gestión tan importante, ¿no? Yo creo que necesitamos un compromiso colectivo con una visión crítica del cada vez más intenso y complejo sistema de influencias en el que esté desempeñando la atención clínica. Esto es lo que tenemos. Tendremos que dar un paso adelante y recuperar el protagonismo, no me cabe ninguna duda, ¿no? Este modelo de contrato social ha fracasado, ha generado una innovación sin pacientes. Yo creo que hace falta un cuarto contrato social donde los valores, aceptando que todos estos son adecuados, sean democráticos. Transparencia, rendición de cuentas, equidad. Y son criterios políticos. Por tanto, la democracia se convierte en otra importante salvaguarda de la medicina en esta relación milenaria con la sociedad en la cual, desde luego, nosotros ahora tenemos que ser protagonistas, ¿no? Bueno, muchas gracias.